Vamos a empezar y bueno, la, eh, la Academia Nacional de Instructores de esta semana es la comunicación asertiva en el aula y entornos virtuales. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta sesión? ¿A qué queremos ir? Pues el participante al finalizar aplicarás técnicas de comunicación asertiva para gestionar de manera efectiva la interacción, el manejo de grupo, la retroalimentación en contextos presenciales y también virtuales. Recuerda que el diseño e impartición de cursos, ambos estándares te permiten diseñar de manera presencial, presencial digital, como ahora lo estamos haciendo, autodidacta, es decir, que grabes tus cursos, los subas a una plataforma y ahí los observen los participantes y o de manera mixta, es decir, que conjugues todo. ¿Por qué te lo menciono? Porque incluso si ahora que estamos en lo digital, o si fuera presencial, o si fuera autodidacta, lo que tú subas a una plataforma educativa para que los alumnos entren, tendrías incluso que pensar cómo estás comunicando y también cómo evaluarlos, ¿no? Porque podrías diseñar un examen en Google Forms si es una forma de evaluar, pero ¿cómo estás comunicando? E incluso la comunicación escrita en un contexto virtual, si es que lanzas una un Google Forms para evaluar el conocimiento, pues, ¿cómo das las instrucciones? Aquí hay algunos que pues están listos para el proceso de evaluación en ambos estándares y yo sé que llega un mundo de, ya, por favor, Rosana, déjame avanzar, porque te soy como muy precisa. La palabra clave es instrucciones. Es instrucciones. Y quien pone indicaciones, no, acuérdate que el estándar dice instrucciones. Justo porque cuando tú comunicas, ¿qué mensaje estás enviando? ¿Para qué? Para demostrar claridad, firmeza, por supuesto, obtener una firmeza respetuosa y un control emocional en situaciones formativas. Ahora, si este es el objetivo de aprendizaje, ¿alguna vez algún participante te ha deslocado frente al grupo? ¿O cómo fueron tus primeros cursos? Y empezamos con las confesiones. Yo tardé 2 años en pararme enfrente de una cámara, porque la cámara me comía, porque el micrófono también comía. La decisión de llegar aquí fue una decisión que a mí me tomó 2 años y que por supuesto ha habido una evolución. Deseo, espero que así haya sido. Pero ¿alguna vez alguien te ha puesto nervioso? ¿Alguien ha levantado la mano y te ha sacado de contexto? ¿Cómo aterrizar con esos alumnos? ¿Qué has hecho en presencial, en digital? Y no necesariamente porque sean tus alumnos. Algún jefe, algún vecino, algo que te haya incomodado ¿y qué haces? ¿Qué has hecho? Cuéntenme. Cuéntenme, Ricardo. No, no es cierto, quien quiera participar. A mí en alguna ocasión, perdón por adelantarme, ¿eh? No, adelante, está bien. En alguna ocasión estaba dando un curso en plena pandemia, pues bueno, virtual, obviamente fue por Zoom, y algún chico que se conectó empezó a hacer preguntas muy incómodas. Eh, y pues sí, sí pues me sacó de onda, porque, como se dice, ¿no? Porque no supe qué contestarle. Ya llegó un punto en que se volvió un tanto cuanto agresivo, Ujú. eh, al grado de que, bueno, pues yo no, nunca contesté mal ni me enganché con eso. Sin embargo,
pues sí lo bloqueé su micrófono porque pues sí se me hizo algo fuera de contexto, fuera de respeto para todo el grupo. Y terminando el curso, ya tenía yo como 20 mensajes escritos, donde el muchacho este estaba mal, emocionalmente, traía un problema ahí muy fuerte y sintió que yo lo había, como que no quise atenderlo. Sin embargo, pude hablar con él después por teléfono y quedó claro, ¿no? Se disculpó y todo, pero sí fue un momento muy raro. Pero fue una Ok, experiencia, no me ha vuelto a pasar, pero sí fue algo muy raro. ok. Bien, gracias Pablo por compartir. ¿Alguien más que desee compartir? Adelante, Ricardo. Sí, en esta parte me ha pasado tanto con adultos como con adolescentes y por lo regular la técnica que utilizo es con dos preguntas. Uno, mm, cuando empiezan a alargar su intervención, ¿no? Que son 3 minutos y ya van por 5 minutos, 6 minutos, ya. La pregunta que les hago es, y por lo tanto, para que empiecen Ujú. a concluir, ¿no? Ah, pero es que, ok, y por lo tanto, bueno, es que es esto. Y por lo regular a la segunda pregunta o a la tercera ya concluyen. O cuando están participando mucho, pero solamente es como atrayendo los focos. Sí, dice, ah, ok, perfecto. ¿Y esto cómo suma a lo que estamos hablando? Y entonces el mismo participante, o dice, no, pues no tenía nada que ver, o él mismo retoma el tema y cuando regresa al punto, ah, es que sirve para esto, ah, sí, perfecto, bueno, esto, agarro eso y ya sigo con el tema. Claro, sí, muy bien, muy buenos consejos también. Y justo de eso se trata, sumado a otras nuevas herramientas. Nancy, ¿quieres comentar algo o avanzamos? Avanzamos, Muy gracias. bien, muy bien, porque justo de eso se trata esta sesión, de que podamos ir encaminando este liderazgo y saber qué hacer cuando hay esas interrupciones o incluso cómo prepararnos para hacerlo. La comunicación del instructor, tu propio liderazgo impacta en mucho sentido y en el ritmo que lleva cada uno de los cursos. Tienes que marcar cuál es el clima del grupo y me regreso un poquito. Ustedes en la transferencia de conocimientos saben el impacto de la andragogía. Quien se refiere a sí mismo es sumamente normal. No podría referirse a alguien más. Y también en la andragogía va a hablar de su experiencia. Y todos merecemos ser escuchados, efectivamente. Como comentaba Ricardo, a veces está saliendo del tema y es como, pero regresa, regresa. Porque el clima del grupo, que tú generes la confianza, eh, el nivel de participación, el clima del grupo que aprendemos se marca desde la técnica rompehielo y que tiene que ver con tu liderazgo, con la formación, pero también con tu propia seguridad. Y si tú ubicas cada uno de los tiempos, de los procesos, del diseño de un curso, de la carga descriptiva que se aplica en impartición, sabes que desde el clima del grupo que se aterriza en la retención, en la técnica rompehielo, marca cada apartado el logro de un objetivo de aprendizaje que vayas a alcanzar, la retención del aprendizaje, y que por tanto vas a ir pausando cada actividad y vas a ir generando autoridad.
como lo hemos dicho en otras academias. Pero esta autoridad, tú la tienes que ir fomentando en ti. Y lo digo con mucha humildad. Eh, Tenemos un gran amigo que tomó este curso como a los 4 meses que habíamos, no, como al tercer mes que habíamos salido a la doble certificación y me dijo, es un excelente conocimiento, llevas una estructura muy buena, pero no tienes autoridad. Dudas, dudas, Rosana. Y te presto mi ejemplo porque esta autoridad se tiene que ir construyendo poco a poco. ¿Cómo? Practicando, 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 leyendo, formándote. Incluso estas sesiones son para ustedes, para tener esa autoridad, para seguir aprendiendo y poderlo aterrizar. Porque en la cima del ritmo, del clima del grupo, de la retención de cada uno de los procesos de aprendizaje, que tú te sientas seguro, vas a tener esa confianza para ti y al mismo tiempo para el grupo. Y en la suma de esta comunicación, pues va a impactar en resultados formativos, en resultados que sí el alumno los pueda aterrizar a su vida diaria, que es en cada uno de los apartados de la carta descriptiva, le tienes que decir, y pregúntale cuál es el resultado de aplicabilidad a su vida diaria y a su vida personal y profesional. Justo porque tus cursos tienen que impactar en su vida formal, profesional y personal. Entonces, si les puedo compartir el video y la presentación. Ubica, y es un ejercicio de mucha introspección, ubica en qué área o en todas tenemos que seguir trabajando. Porque este diagrama nos permite decir, bueno, ¿cómo lo logro? Nos comentaba Pablo su anécdota. Pues no dependía de él, dependía de la persona. Pero nosotros, con ese ejemplo, nosotros tenemos que tener ese liderazgo, incluso para retener, para aguantar o para controlar a los participantes, porque no sabemos de qué viene. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje es desde la voluntad de la persona. Y pregúntate nuevamente, tú puedes observar esta lámina, pero pregúntate, ¿cuál es tu estilo de comunicación? Y el propio estándar te maneja Ned Herman, David Golf, Paul MacLean, Ray Sperry, Howard Gardner. ¿Cómo estamos aprendiendo? Pero aterrizando a todos los autores, ¿qué tipo de instructor eres? ¿Pasivo, agresivo o asertivo? Ay, les explico rápido, les pongo ejercicios y les digo, y se lo mando por correo, adiós, y sales huyendo. O alzas la voz y gritas, o te temen, o eres un instructor asertivo, porque se trata de liderar, de establecer límites, de construir una comunidad desde respeto. Ahora, quien sea psicólogo, pues puede sumar y eh, añadir la psicología. Pero quienes no lo somos, no somos psicólogos, pues tenemos incluso que mostrarnos como un instructor en su momento pasivo, en quizá tuvimos una mala noche, un mal día y es como, ¡ay, yo! Que generamos nosotros mismos la atención. Pero ¿qué nos dice el estándar? Poco a poco verlo armando, practicando, practicando. Vive ese liderazgo, establece límites. ¿Por qué? Porque tenemos un alumno que pregunta y pregunta y pregunta. Por supuesto, y para esa persona que pregunta y pregunta, por supuesto que sí te escucho. Dame un momento, déjame terminar este objetivo y al finalizar puedes intervenir. Eso es liderazgo, porque tú llevas el ritmo del alumno.
el ritmo de aprendizaje. Sí, vamos a ejecutar la práctica en un momento, todavía no se adelanta. Es respetar tu posición, pero también hacerte respetar por los otros. Y bueno, vamos caminando hacia un estilo de comunicación asertivo del instructor. ¿Cómo puedes, que Ricardo lo mencionaba muy bien, cómo puedes gestionar las intervenciones? Eh, Ricardo, con su ejemplo, lo aterrizaba muy bien, pero descríbeme cuál es la pregunta. ¿Hacia dónde? ¿Qué más quieres saber? ¿Cuál es el tema? Expresa. Hay que hacer una solicitud para llegar a acordar un punto de convivencia. Es un diagrama de describir, expresar, solicitar y acordar. Y aquí te pongo un ejemplo en cómo puedes gestionar la intervención de los alumnos. He notado que interrumpes constantemente. Es una descripción. Yo te digo lo que percibo. Espero que no, pero alguien puede tener un tic. Por ejemplo, voy Ricardo, fuimos a una escuela que la niña, una escuela con personas con alguna discapacidad, y la niña no controlaba las manos y le amarraban a la silla de ruedas las manos. Pareciera una falta a sus derechos humanos, pero era por precaución de que la niña no se pegara primero y no pegara. Si yo le digo a la niña, he notado que interrumpes constantemente, primero tienes que investigar qué hay detrás. ¿Por qué no es como, ¿y por qué le pegaste? Esto afecta la dinámica del grupo. Ah, pues ya sabíamos que la tenían justo, pues que tomar esas previsiones, pues para que ella misma no se dañara. Y si alguien está constantemente interrumpiendo, necesito que respetemos los turnos. ¿Que dónde tiene que ver? Con el liderazgo, con el clima, con el ritmo, con todos los procesos que hemos visto, justo para llevar un orden. Pero el orden tú lo llevas. Si hay un acuerdo que solo se logra con diálogo o discusión, que es una maravilla el diálogo o discusión, ¿a qué nos comprometemos? Y si nos regresamos, tú sabes que hay que hacer un compromiso de aprendizajes al inicio de tu curso. Porque entonces, voy Ricardo, de acuerdo a tu estilo de comunicación, y si ya estamos en un nivel asertivo, pero además, si llevamos en, en en orden la impartición de la carta descriptiva, tenemos que acordar y no tendría que haber distracciones adicionales. Adelante, Ricardo. Mm, Al principio de estar dando cursos, tuve la fortuna de dar cursos a emprendedores en una incubadora. Y cuando tú gestionas estas intervenciones, habían dos chicas en un grupo de como de 20 emprendedores que estaba dando curso, que l- les estaba hablando de la parte emocional y mental del emprendimiento. Y ellas duro y dale con que no, pero es que hay una economía, la economía de sustancias ilícitas, ¿no? Digo, no. Ah, y esa economía, y es que esa economía pega. Como estaba muy insistente, dije, ok, lo ponemos, ¿no? O sea, si tú te vas a meter con gente peligrosa y vas a adquirir este dinero de esa economía, pues aquí están los riesgos, ¿no? No, pero y es.
se manejó tan bien las intervenciones que inclusive el mismo grupo fue así de, bueno, ya, eso no viene al tema, ¿no? Los mismos compañeros de así como que, pues nada más quieres interrumpir. Las chicas al final se dio un receso y ya no regresaron al curso. Fue así como que, ok, ¿no? Digo, como instructor, sí fue así como que, ok, aporta al tema, no mucho, pero bueno, aporta, ¿vale? Y también el mismo grupo va checando si quieres aportar para abonar o nada más quieres aportar para... Entonces ahí también requieres habilidad, desarrollar esa habilidad para ir checando, porque sí, puedes estar hablando de un tema y te mete en la economía de sustancias ilícitas, así como que, pero precisamente con lo que mostrabas de describir, expresar, digo, no lo sabía tan teóricamente, pero sí lo puse en práctica, que al final fue así como que, creo que no cabemos en este grupo y como les comento, en el primer receso, ¡fum! Se fueron. Hoy les voy a contar un secreto. Hoy grabamos un podcast y justo hablamos de las competencias laborales. Y justo mi premisa o una de las premisas fue, cuando tú te certificas en un estándar de competencia, hay una transformación neuronal de la que nadie habla, porque empiezas a trabajar por procesos, te vuelves más deductivo. Con el comentario que menciona Ricardo, no sé si fue antes o después, pero el hecho de conocer tu liderazgo, tu tema, tu integración de grupo, el describir, expresar, solicitar, acordar, que es el modelo de intervención, te permite deducir, que es parte de la transformación neuronal, deducir cómo poder encapsular esos comentarios si es que hay alguien que está constantemente interrumpiendo. Pero te tienes que conocer a ti, tiene que ver con tu liderazgo y tiene que ver pues con tu propio conocimiento del tema. Ahora, otra vez, yo adoro las técnicas grupales de aprendizaje. Y lo digo con mucho respeto. Tú ya te certificaste como instructor. Pero si no aplicas el orden de una carta descriptiva y no se trata religiosamente porque lo dice la SEP y el conocer, te van a salir alumnos que te brincan. ¿Por qué? Porque para eso son las técnicas grupales. Para eso es el formato de expectativa, para eso es el contrato de aprendizaje, para eso son las reglas del curso, qué se vale y qué no. Y no se trata de santo, 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 santo. No, se trata que para eso sirven y para eso está estructurado el diseño y impartición de cursos de llevar la secuencia. Porque si tú llevas la secuencia, no te tendrían que salir alumnos espontáneamente que interrumpen tu curso, porque marcas desde el inicio el logro de objetivos general y particulares. Y si te vuelves de manera deductiva, pues justo es encapsular los malos comentarios de los alumnos o interrupciones. Por supuesto que siempre hay situaciones retadoras, por supuesto que sí. Ustedes y el propio estándar señala, puedes tener cualquier tipo de participante, ¿no? Incluso pensándolo negativamente. Y reitero, si tú aplicas la metodología para diseñar e impartir un curso en ese orden, no te tendrían que salir eh, espontáneamente. Y lo confieso antes de explicar esto. En mi evaluación de impartición, la presenté 2 veces. Pero en la primera vez pasó de todo, de todo.
Incluso yo invité a mis participantes a llegar una hora antes al salón. Les puse un gran banquete de desayuno que podía ser mal. Les expliqué de qué se trataba, cómo se trataba. Y una persona, si lo cité una hora antes, llegó hora y media después. Y la evaluación de impartición es muy clara. Tienes que tener 4 alumnos como mínimo. Puedes tener más, pero 4 como mínimo. Si tienes 3, se cancela. Si tienes 2, se cancela. Y le dije a mi hermano, por favor, métete. Necesito que aparezcas porque está la evaluadora, porque se está grabando, porque me están viendo, porque, por favor. Bueno, muy bien. Y quiero saber por qué vinieron hoy. ¿Qué les motiva a tomar este curso? Y mi hermano muy amablemente dijo, pues yo no quería venir. A mí me metieron y me avisaron hace 5 minutos. Por supuesto, eso me pasó a mí. Por supuesto que van a brincar. Por supuesto, si el aprendizaje es voluntario, puedes tener participantes dominantes, pasivos, indiferentes, agresivos, de distracción constante. Recuerda que el aprendizaje es voluntario. Ahora, ¿cómo neutralizarlos? ¿Cómo integrarlos? Técnica rompehielo energetizante. Es darte 5 minutos para escucharlos, para conocerlos, porque incluso el que va a distraer, que no le interesa tu curso, que lo metieron de relleno, se puede involucrar en el curso. Fuimos a dar un curso a Guerrero, con Víctor y yo, y era solo un curso para mujeres. Y entonces eh, ya llegamos bueno, se dio el curso, llegó la hora de la comida y había algunos hombres, pues está bien si hay hombres, o sea, no pasa nada, no era exclusivo. Nosotros éramos los instructores, no quien coordinaba quién entraba y quién salía. Y, y se acerca un hombre, un masculino, a la hora de la comida. Nos dice, es que ustedes son tan buenos que solo vine a dejar a mi esposa que de regresar a desayunar y me quedé todo el día. Si tú llevas el orden de la carta descriptiva para la impartición y los neutralizas y los involucras y das ejemplos para todos, por supuesto que van a estar atentos ahí para participar y para aprender. Pero si tú los obligas y no ocupas la metodología, por supuesto que te van a saltar. Ahora, ¿cómo pasar del autoritarismo a ser autoridad? No tienes que ser impositivo o reactivo, no tienes que ser emocional, no tienes que chantajear. Tienes que tener una autoridad y antes de salir, creértela. Si tú dices, salimos hoy 9:30 y son 10:30, ¿sabes quién va a creer en tu palabra? Tan solo en eso. Tienes que tener la firmeza de los tiempos, de tu palabra, de que sí se puede negociar, reglas del curso, de ser claro, de respetarte y de respetarlos, de ser coherente con el proceso. Ricardo, bueno, Víctor, por supuesto, Josefina, creo que me conocen lo suficiente. Y entonces las reglas son así, fin, pero que se puede negociar. Y eso te va dando autoridad. La importancia de unir toda la metodología del diálogo de discusión es incluso que no significa que negociar sea perder autoridad. Es
¿Cómo lograr el punto de encuentro para que podamos seguir aprendiendo? ¿Cómo lograr el punto de diálogo o discusión para que desde el respeto sigamos actuando desde la congruencia los alumnos y tú, y viceversa? Y bueno, por supuesto, suma tu comunicación no verbal. Por supuesto que sí. Si estás en presencial, que tengas una postura abierta. Si cruzas los brazos, no, es que yo estoy muy abierto. Por eso estoy escuchando. Por supuesto, aquí cruzando los brazos, ya perdiste. Sí, se ve que me quieres escuchar. Que tengas contacto visual constantemente. Cuando tienes auditorios de más de 20 personas, pues no es que estés así como viendo cada uno, sino buscarlos a los de atrás, a los de enfrente, a los de medio, a los de un lado, del otro. Que hagas movimiento consciente hacia dónde vas, que no estés tambaleando y que tu voz se proyecte. Subas la voz, bajas la voz, lo emocional lo hagas con tal delicadeza. ¿Cómo se logra? Con la práctica, 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 práctica. Práctica incluso para ir a comprar. Eh, eh, Ahora el año pasado, no, antepasado, estaban en elecciones federales en México y entonces estaba un partido político y yo fui a comprar tortillas. Yo fui a comprar tortillas, ¿no? Entonces la tortillería tenía publicidad de un partido contrario, pero en esa calle estaba otro partido. Y entonces el partido que estaba ahí en la calle queriendo bajar la publicidad del partido contrario, ¿no? Y estaba acosando a la chica de, hay que quitarlo, ándale, hay que quitarlo, hay que quitarlo. Y yo dije, pobre chica, porque no sabe cómo defenderse. O sea, y la chica así de, pero es que no es yo no los puse, la dueña se va a enojar, no te puedo dejar. O sea, la chica sí estaba nerviosa porque el del partido estaba insistente. Entonces yo llegué más despeinada de lo de siempre y le dije, 2 kilos, por favor. Y entonces, con mi postura, fui sacando al del partido, ¿no? Y se terminó yendo. De verdad que yo iba muy mal vestida y muy mal peinada, pero con tu postura lo dices todo. Y es practicar, practicar, practicar. Así vayas por las tortillas, a la tienda, al súper, a hablar con alguien y creértela. Ahora, si estás en un proceso virtual, como ahora estamos, pues que tengas un encuadre, que marques la ruta, un encuadre profesional, la iluminación frontal, que te vean perfectamente, que tu rostro se ilumine, que mires a la cara, la modulación vocal. Y esto se hace aprendiendo. Yo aprendí a quitar la presentación porque es una manera de interactuar, de verlos a los ojos. Estamos en digital, pero te presto atención. ¿Y qué sucede cuando justo estás en presencial o en virtual? Estamos interactuando, pero te decía al inicio, y si tú decides hacerlo autodidacta, subir tus cursos, ¿cómo vas a dar las instrucciones? ¿Escritas o en audio? ¿Vas a decir tu nombre? ¿Cómo los vas a evaluar? ¿En qué momento haces énfasis? No sé si se acuerdan, Rosana es así como muy repetitiva de atención en esto, atención, pongan atención en esto, guarden lo que es pregunta de evaluación. Haces como un anuncio de llamar la atención. Estás viendo. Y Víctor se ha de estar riendo de mí porque me decía al inicio, vea la cámara, vea la cámara, vea la cámara. Y es practicar.
Y bueno, por supuesto que me pasó en un entorno virtual, cuando todos, y no lo digo en alusión a nadie de verdad, eh, lo he trabajado con mi mente, con mi alma, con mi corazón, cuando yo empezaba a dar clases y todo el mundo apaga su cámara. Porque no, al inicio, cuando empiezas a dar clases virtuales, tú dices, pues creo que estoy yo solo, no sé si alguien sigue ahí, alguien vive por ahí, alguien vive, porque todo el mundo tenía la cámara y el micrófono apagado. Y quizá yo no era tan atractiva des- desde el orden de presentación, con las instrucciones y con el llamado de atención, con mi propio estilo de aprendizaje. En una clase de ventas, alguien decía, y si se pone de cabeza, yo también me pongo de cabeza. Porque además, si el estándar te dice ponte de cabeza, ¿qué vas a hacer? Te pones de cabeza. Es decir, cuando empiezas a dar clases virtuales, puede haber silenciosos prolongados, cámaras apagadas. Tú no sabes si el compadre está aquí platicando con el celular, entonces sí, sí, yo le pongo atención. O cuando alguien se mete y hace interrupciones técnicas. O cuando alguien deja su micrófono abierto, no porque sea malo, sino porque llegó alguien y digo, oye, ay, todo el mundo ya nos enteramos. Pero esas son interrupciones que tú dices, y lo esperamos, se va a conectar, o, o que sí, o yo sí. Y si tú tienes todas estas características en un proceso digital, ¿qué vas a hacer? ¿Reaccionas o gestionas? Gracias, Pablo, por tu ejemplo. Pero de pronto pareciera que reaccionaste. Le bloqueamos el micrófono, pero después lo gestionaste. Incluso podrías haber hecho una pausa. A ver, ¿qué sucede? Desde, eh, lo, déjame terminar. Este apartado lo podemos platicar en particular, porque tampoco se trata de exhibir a nadie. Y efectivamente, detrás de cada, eh, eh, ¿qué podría decir? Mal desafortunado momento, pues hay una historia no resuelta que le puede doler a alguien. Andragogía pura, porque habla desde lo que le duele, desde su emoción, humanismo puro, como diría Carl Rogers. Y desde que nosotros nos podamos gestionar hasta que podamos ayudar a gestionar a la otra persona. Fuimos hace poco, Víctor y yo, a hacer una consultoría. Estaba padrísima, todo iba caminando perfectamente y llegó alguien de ese mismo grupo que se incorporó y llegó alzando la voz y cuestionándonos. Claro, todos sus cuestionamientos eran muy, muy claros, pero todo eso ya lo habíamos abordado. ¿Reaccionas o gestionas? Porque, y Víctor y yo lo platicábamos, un año antes, 2 años antes, nosotros hubiéramos reaccionado como, eso ya lo explicamos, compadre, o sea, sí, eso ya lo vimos. Y nuestra posición fue, y entonces entre ellos empezaron a discutir. Y nuestra posición fue, total que la persona agresiva se terminó retirando. Y nosotros seguimos. ¿Por qué te cuento esto? Porque ante ese ejemplo no fue un momento desafortunado, sí, pero no en contra de nosotros. Si nosotros hubiéramos reaccionado, lo hubiéramos tomado personal, hubiéramos dicho muchas gracias, hasta luego, con permiso, que les vaya muy bien. Si se ponen de acuerdo, nos hagan, hasta luego. En una postura muy digna de
me están faltando al respeto. ¿Cómo lo haces? Practicando, incluso ubicando cómo son tus emociones. Cuando lo gestionas, en ese mismo ejemplo, fue Víctor Ross, ¿tienes que decir algo al respeto? Nada, porque ni siquiera es mi tema, ni siquiera es mi conflicto. Dejamos que se calmara el tema y siguió la consultoría. Y justo es donde tienes que saber si tienes las herramientas para reaccionar o gestionar y que no tiene que ver contigo la actitud del otro. Tiene que ver, sí, tu liderazgo, tu profesionalización, tu nivel de instrucciones, tu voz, tu material didáctico, tu integración de grupo. Pero si alguien tiene un mal momento, hay que aprender constantemente a gestionar, a no reaccionar. Nuevamente, ¿cómo se logra? Con la práctica. Hay que lograr una retroalimentación constante. Si alguien escribe, si alguien no se expresó correctamente, y a quién no entendiste o está mal. A mí me causa mucha curiosidad algunos periodistas muy críticos hacia cualquier gobierno, y entonces dice, tal político dijo que, y lee textualmente lo que dice el político. Y después la nota sale, tal periodista señaló a tal político que dijo, y no, repitió las palabras del político, solo las repitió. Es decir, y entonces a esos periodistas que el sistema considera críticos, los considera una amenaza, pero solo repite lo que el político repitió. Porque tú puedes decir, observé que lo que tú me quieres decir, Ricardo, entonces es que repetir sus palabras, porque si tú le dices, estás mal, no es así, no entendiste, ¿por qué no te callas y me dejas avanzar? Si tú actúas en un tema negativo, eso se convertirá en una batalla campal. Pregúntale cuál es la interpretación para que a ti te quede claro y no puedas abonar, como decía Ricardo. Pues si estamos hablando de emprendimiento y quieren hablar de sustancias ilícitas, pues pareciera que pudiera ser un tema de emprendimiento negativo. ¿Y cuál es tu postura? La congruencia, la rectitud y seguir con tus procesos de aprendizaje. No prestarte al juego, ¿no? Y bueno, importa mucho que nos aprendamos constantemente nuestras fortalezas, nuestras herramientas de la inteligencia emocional, que podamos identificar incluso qué nos detona. Yo conozco un instructor que cuando alguien dice una tontería, porque sí es cuando alguien genera una tontería, empieza así. Cuando alguien dice otra tontería más grave, empieza así. Y otra así. Es decir, identifica qué te detona salir de tu zona de control y trabájalo, porque el tema es que nosotros lo trabajemos. Inhala, exhala, autogestiónate y separa el cerebro reptiliano con el cerebro neocortés y actúa desde el neocortés. Sigue, porque por algo alguien te contrata, por alguien algo está en tu curso y responde, gestiona, no reacciones. Y bueno, así como el curso, el diseño e impartición de cursos, nos invita a tener una lista de verificación de los productos, de los requerimientos para nuestro curso taller. Hazte una autoevaluación.
una autoverificación de tu actuación. Incluso lo puedes lanzar. ¿Fui claro? ¿Fui firme o me dejé doblegar? ¿Fui respetuoso? ¿Gestioné mi emoción? ¿Cuidé mi lenguaje no verbal? Pregúntalo a ti y pide retroalimentación. Para eso es la evaluación satisfacción. Y sobre todo, nosotros como instructores estamos en el constante aprendizaje de adquirir herramientas y herramientas y herramientas. Solo con la práctica se hace el maestro y cada vez lo haremos mejor. Muchas gracias. Bienvenidos a los comentarios, preguntas y listo a diseñar e impartir lo que sea. Gracias, Miguel Ángel. Adelante, Nancy. Sí, Ros. Bien, fue muy llenador. De forma muy breve dijiste todo lo que podíamos nosotros crecer en este mundo de impartir y de ser. Yo quiero compartirles, compañeros, quiero compartirte, Ros, que en un tiempo fui muy testuda. Yo aprobaba o disprobaba con la cara, yo nunca decía no, no decía sí, pero híjoles, yo creo que los alumnos de aquel tiempo, o en aquel tiempo, que sí causa conflictos, ¿eh? Causa conflictos, porque sin decir ninguna palabra, después en los comentarios, fuera de, sí decían cosas que yo ya no quiero, igual con mi jefe, ¿sabe qué, jefe? Pues mejor tráigase a otro asesor porque como que no nos gusta, no, inclusive hasta le tenemos miedo, para no decir otra cosa. Perdón. Entonces esa parte sí la tuve que trabajar muchísimo. No la tengo trabajada al 100 pero sí me di cuenta de que estaba causando conflictos porque ese lenguaje corporal decía mucho de, ya se equivocó, ¿no? Y ni siquiera el sonido, nada más. O de, como diciendo, ay, no sé, no saben, o no sé si me explico. Y todas esas situaciones llegó un momento en que causaron muchos conflictos. Cerraste tu Realmente. micrófono. Ah, Sí, a mí me decían cosas bonitas y que qué padre estuvo, que no sé qué, pero fuera ya del aula y fuera de la escuela y fuera de la zona y a media hacer, ya se habían enterado de que pues tenía yo esas actitudes. Entonces, pues sí tuve que trabajarlo, pero a partir de que me lo hicieron ver. Yo por mí misma no me di cuenta. Y no es justificación tampoco, pero sí decía yo. Muchos, era muy gestuda, la verdad. Entonces yo creo que esa parte sí es muy importante y ahorita con lo que ya nos hiciste ver, pues creo que seguirlo trabajando es pertinente para mí. Gracias, Ros. Gracias, chicos. gracias a ti, Nancy, por compartir y qué valiente por compartirlo. Cada quien sabe de qué pie cojea y también de repente, por ejemplo, mi hermano, uno de mis hermanos me decía, ¿estás enojada? ¿Por qué te la vives enojada? Hace como 10 años. Yo sabía por qué estaba enojada, pero no era válido. Y uno tiene que darse cuenta cómo va evolucionando o desevolucionando y darnos el permiso de eso, de evolucionar. Y otro, por supuesto, cada quien sabe cómo se lleva con sus hermanos. Otro hermano me escribe por el teléfono de la empresa y me dice como nos decimos entre nosotros. Le dije, respeta a tu jefa. Pero en el otro teléfono, en su otro número, ya le escribí como hermana y me dice, ay, sí, sí, allá muy jefa y aquí muy hermana. Le dije, sí, aquí sí podemos. Es decir, para todo hay momentos, ¿no? Y para todo hay lugar. ¿Quién más quiere compartir? Gracias, Nancy, qué bueno que te sirvió esta plática. Adelante, De, Ricardo. de hecho, esta parte de diseñar el curso, una de las
de los grandes pilares es efectivamente la encuesta de satisfacción, porque como, como dicen Nancy, es que yo no me daba cuenta. Y sí, o sea, ahí te das cuenta que inclusive me ha pasado así de, eh, ¿está a gusto con las instalaciones? No, los baños estaban sucios, ¿no? Y es así de, ok, vuelvo a contratar este lugar, no lo vuelvo a contratar. O algo, ¿no? O sea, algo que no fue, por así decir, de mi control, ¿no? Pero afecta en la experiencia de aprendizaje y en la experiencia del alumno, ¿no? Entonces, sí en estos 14 años he visto a colegas que decían, no, tienes que preguntarles si les gustó, pues velos, no, o sea, siempre hay área de mejora, ¿no? Pero ellos, ¿qué van a saber? Pues ellos son los alumnos, ellos son los que te Justo. consumen, entonces, sí, O que te dejan de consumir. también, o que te dejan de consumir. Entonces, esta parte de también tomarlo con humildad, porque me he topado que sí llegan, es que yo soy el coach, así de, no, eres un humano que conoces cosas, pero no eres. Te pueden criticar de todos modos. Es que si me critican es porque no saben así de no. O sea, también hay un punto válido con ellos. Y creo que esa parte también te mantiene los pies en la tierra, ¿no? O sea, ¿qué puedo mejorar? Yo, yo a veces sí me cuestiono cuando así de, ¿te gusta el curso? Sí, 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 está genial. No, no lo cambies. Y así de, "Oh, y el área de mejor. Bueno, vamos a diseñar otro, ¿no? Porque a veces por la emocionalidad todo está bien, pero ya después bajada la emocionalidad, oye, Ricardo, no le entendí esto. Ah, ok, no le está quedando claro esto. O sea, Entonces sí. el nivel de instrucción escrito y Ujú. no y auditivo, sí, exacto. Sí, y gracias, Ricardo, y lo interesante es que estamos en constante perfeccionismo, o sea, nunca lo vamos a alcanzar. Y cuando lleguemos a un nivel, sigue otro y sigue otro y sigue otro y sigue otro. Muy bien, ¿quién más? Mi querido Armando. Buenas noches, perdón por llegar un poquito tarde, pero Siempre algo hay sucedió. áreas de mejora. Sí, definitivo. Ese transporte es mal. Nah, este, no, esto que acabas de compartir lo viví durante mi proceso de que me transmitiste los conocimientos y el desarrollo y todo. Y hoy lo vuelves a explicar y ahora lo veo de otra manera. Lo acabas de decir, es otro aprendizaje. Algunos pequeños detalles que a lo mejor los dijiste, pero ahora lo vuelves a decir, o será porque hoy vienes peinada diferente, pero yo lo sentí así de, sí es cierto, o sea, como si hubiera sido algo nuevo, de verdad. Entonces, reitero y confirmo que todos los días aprendemos algo nuevo, y no Mm, precisamente porque hayamos hablado de lo mismo, sino porque es desde a lo mejor otra perspectiva, ujú. con otro sentimiento, otro estado de ánimo, lo que sea, pero finalmente, genial. Gracias, Ros. Gracias. Ahí hay un área de oportunidad porque Armando siempre me dice genial, entonces hay que ver qué más. No, es decir, es que recuerden que esta academia tenemos conferencias magistrales, que ya vienen dos más, pero cuando me tienen a mí es nutrir a los instructores que están en proceso, nutrir a los que están certificados y podernos llevar herramientas. Entonces, efectivamente es, ok, sí la metodología, pero ¿cómo se aplica en la vida real? Gracias, Armando. Pues si hay algo más, adelante. En lo que se animan, les comparto que el próximo tema será cómo leer a tu grupo. ¿Qué tienes que observar? ¿Y
cómo aplicas una adaptación didáctica para la integración del grupo. Entonces nos vemos el próximo lunes, el lunes 9. El lunes 16 tenemos a Sandra Roby como ponente. El 23 tenemos a Armando como ponente. Y pues, a ver qué más. Pues algo más y si no, pues a continuar con lo que nos falta. Mucho éxito a quien está en proceso de evaluación, mucho éxito a quien está por concluir sus productos, mucho éxito para todos esta semana. Gracias, Silvia. Aquí nos vemos la próxima semana. Descansen, que la pasen muy bien. Excelente semana para todos. Listo.